¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Luis Díaz Barreiro, el entrenador de los directores y directores de proyectos. Vamos con la pregunta 51, la pregunta del día que dice: un miembro del equipo de dirección del proyecto sugiere hacer el análisis cualitativo de los riesgos para que haga bien su trabajo. Tú le sugieres considerar 3 documentos. ¿Cuál de los siguientes no estaría en la lista? A. Registro de supuestos. B. Registro de lecciones aprendidas. C. Registro de riesgos. D. Registro de interesados. Es una pregunta que nos pone en un contexto chiquito. Vamos a revisar cuál es el contexto. Dice, estoy probando que la plumita funcione. Déjenme borrar. Ahí está. Un miembro del equipo de dirección del proyecto sugiere hacer un análisis cualitativo de los riesgos. El proceso, análisis cualitativo de los riesgos, el 11.3. Para que haga bien su trabajo, tú le sugieres considerar 3 documentos. ¿Cuáles o cuál de los siguientes no estaría en la lista? A. Registro de supuestos. B. Registro de lecciones aprendidas. C. Registro de riesgos. D. Registro de interesados. Es una pregunta de entradas. Llevamos varios días haciendo preguntas de entradas. Para poder ejecutar un proceso necesitas tomar en cuenta documentos, tomar en cuenta otros procesos, cuáles son los procesos o los documentos que van a influir en la planeación de este proceso o en la ejecución de este proceso. Por lo tanto, sin lugar a dudas, es una pregunta de entradas y es una pregunta de riesgos. Ahí está, 11. Es una pregunta de riesgos. Entonces, vamos a analizar. Si tú quieres hacer un análisis cualitativo de los riesgos, algo que sí o sí debes tener es el registro de riesgos. Si no, ¿a qué riesgos les vas a hacer análisis? Necesitas haber identificado previamente los riesgos, entendiendo que la salida del proceso identificar los riesgos es justamente el registro de riesgos. No hay lugar a dudas, esa no es la respuesta correcta porque eso sí lo deberías tomar en cuenta. Estaría dentro de los 3 documentos que tomas en cuenta para poder hacer un análisis cualitativo. Luego tenemos registro de supuestos, registro de lecciones aprendidas y registro de interesados. El registro de supuestos, entendamos que es el registro que comenzaste a hacer desde el inicio del proyecto. En el inicio del proyecto tienes dudas acerca de los detalles que va a llevar el proyecto. No tienes toda la información, no se ha hecho una planificación exhaustiva. Por lo tanto, el registro de supuestos se inaugura junto con el acta de constitución del proyecto. Es una salida del proceso de desarrollar el acta de constitución del proyecto. Tenemos 2 documentos, el acta de constitución del proyecto y el registro de supuestos, que se va alimentando cuando estamos haciendo la identificación de riesgos. Los supuestos y las restricciones, de hecho se llama registro de supuestos y restricciones, los supuestos y las restricciones se convierten en riesgos muchas veces y estos deberíamos considerarlos o tomarlos en cuenta en la identificación de riesgos. Por lo tanto, registro de supuestos, sin lugar a dudas, es una entrada del proceso identificar los riesgos y, claro, como siempre les digo, si apelamos a la memoria, si no sabemos las entradas, sabemos que el registro de supuestos también será una entrada del proceso realizar el análisis cualitativo de los riesgos. ¿Por qué? Porque de ahí se desprenden riesgos. Por lo tanto, el registro de supuestos sería uno de estos 3 documentos a considerar. 1, porque es una de las entradas y 2, porque tiene lógica también. Los que tienen menos lógica serán los registros de interesados y los registros de lecciones aprendidas. No tienen tanta lógica, no se ve claridad, no sabemos por qué entran. Bueno, si piensas un poquito más y si lees lo que dice el PMBOK, te queda un poquito más claro por qué uno de estos 2 entran. Pero así de bote pronto, sobre todo si sabemos que
probablemente no entendemos o no conocemos o no hemos memorizado todas las entradas del proceso realizar el análisis cualitativo de los riesgos, entonces nos costaría trabajo descartar alguna de estas dos. De entrada, yo te puedo decir lo que decía en la pregunta anterior, yo te puedo decir que la B es fácilmente descartable, porque las lecciones aprendidas se dan junto con la ejecución del proyecto. De hecho, la salida del proceso gestionar el conocimiento, que es un proceso de ejecución, es el registro de lecciones aprendidas. Y estas lecciones aprendidas nos van a servir mucho más en la ejecución y en el monitoreo y control que en la planeación. Por lo tanto, esto lo podemos descartar. No sería de los 3 documentos que nos están señalando aquí, y esto haría que la respuesta B sería la correcta. Lo siguiente es, el registro de interesados es una entrada del proceso realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Ahora, cuando hacemos el análisis cualitativo, entendamos cuáles son los objetivos de este proceso. Como definición nos dice, es el proceso de priorizar los riesgos y además de estimarles un impacto y una probabilidad. Queremos hacer eso, queremos estimarles un impacto y una probabilidad. Pero si leemos más a fondo lo que dice el análisis cualitativo, nos van a poner que hay diferentes factores, diferentes métricas de riesgos. En particular, hay una palabrita que me gusta mucho, que es la propincuidad del riesgo. Y la propincuidad, no lo busques en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, porque en esa definición no están poniendo la definición del PMI, no es congruente con la definición del PMI, pero vamos a ver que la propincuidad del riesgo es este grado de percepción de los interesados respecto a un riesgo. Hay veces que los interesados creen que el riesgo es importante, creen que el riesgo es urgente. No necesariamente los datos estadísticos avalan la percepción de los interesados, pero a los interesados les preocupa el riesgo. Cuando un riesgo tiene propincuidad alta, significa que los diferentes interesados tienen miedo al respecto de ese riesgo. Están temerosos respecto a ese riesgo. Lo consideran de alta relevancia. Entonces, para poder identificar este tipo de mediciones, este tipo de detalles, necesitamos saber quiénes son los interesados para preguntarles. Lo voy a poner ahora de rojo. Por lo tanto, saber quiénes son los interesados a través de un registro de interesados es importante porque yo voy a tomar decisiones acerca de los riesgos según las percepciones, los miedos y los deseos de los interesados respecto a los riesgos, y si los voy a priorizar, será bien importante tomarlos en cuenta. Ya quedó un poquito más claro. La respuesta correcta es B, es el documento que no es tan importante considerar en el análisis cualitativo de los riesgos. Podríamos encontrar contraejemplos, ¿verdad? Podríamos pensar, oye, es que si yo quiero priorizar un riesgo necesitaría saber las lecciones aprendidas, porque a lo mejor en el registro de lecciones aprendidas puedo ver que un riesgo no lo consideramos importante y resultó que sí era importante, entonces para mí es importante considerar este documento. Tendrías razón, pero la pregunta, acordémonos que todas las preguntas del examen no nos están preguntando nuestra opinión, sino que nos están preguntando que conozcamos el estándar, el modelo, y en el estándar no es entrada el registro de lecciones aprendidas cuando estamos haciendo el análisis cualitativo de los riesgos, y básicamente esa sería la mejor justificación de por qué no lo consideramos. Eso es todo por hoy, amigos. Se despide Luis Díaz Barreiro, el entrenador de los directores y directores de proyectos.